Aleluya. Hermano, que Dios le bendiga, buenas noches. Aquí estamos, mire, gracias a Dios, prestos a platicar de la palabra. Si le parece bien, oremos y platicamos un momentito, ¿verdad? ¿Le parece bien? Padre, gracias porque nos das el privilegio de reunirnos una vez más. Te suplico, Dios amado, auxílianos y ayúdanos a entender, Señor, lo que tienes para nosotros. Por favor, te lo pedimos, Dios amado, manifiesta tu bondad sobre nosotros y derrama de esa gracia grande y maravillosa que tienes preparada para nosotros, Dios. En tus manos nos ponemos y te ruego, ayúdanos, Dios. Gracias por lo que has de hacer con tus hijos. Sí, bendito Rey, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mira, hermano, vamos a platicar de que el libro de Levítico, capítulo 21, verso 16 y 17. Levítico capítulo 21, versos 16 y 17, ¿me hace el favor, hermano? Amén, gracias. Mire, hermano, aquí hay una cuestión importante, porque fíjese que precisamente está hablando de estos, que se habla a Aarón y a sus descendientes. Recuerde que eran de la tribu de Leví, y la tribu de Leví tenía una característica muy importante, y era la gente que estaba puesta precisamente para poder servir en el tabernáculo. Entonces, mire, una de las cosas que obviamente ellos, Dios les dio el derecho, porque ellos fueron adquiridos para Dios. Por eso cuando Dios empezó a repartir la herencia de la tierra de Canaán, dijo, Judá tal lugar, Benjamín tal otro, ¿quién otro? Simeón. Y así a cada tribu le iba dando su parte. Y de repente quedó únicamente la tribu de Leví. Y a ellos no les dieron nada. Y le dijo, a ellos no les daremos herencia entre sus hermanos, es decir, no les daremos una tribu, una tierra específica, porque yo soy la herencia de ellos, porque ellos son los que van a servir en el tabernáculo. Y fíjese, de ahí se derivan los tres grupos, coatitas, meraritas y gersonitas. Cada uno de ellos tenía una función para trasladar las cosas del tabernáculo. Era importante, el trabajo más importante era el de los coatitas, que eran los que manejaban la parte esta de las cosas santas, de todo lo que estaba en lo interno del tabernáculo. Entonces, fíjese, era un trabajo muy importante para Dios lo que ellos hacían. El punto es que, mire, está bien, tienen que servir, tienen que trabajar, pero hay una situación. Ahora no solo era de, yo soy de la tribu de Leví, ahora puedo hacer lo que quiera, no. Había un impedimento, y el impedimento está precisamente aquí. Porque cuando empezamos a leer ese verso 17, dice, habla a Aarón y dile, ninguno de sus descendientes, dice, que tenga defecto. Entonces dice, se podrá acercar o se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Entonces, mire, aquí había una cuestión importante, porque el pan se daba precisamente en el lugar santo. Recuerde que el tabernáculo tenía 3 etapas. El atrio, la parte exterior donde todo el mundo llegaba, el lugar santo donde llegaban sacerdotes y lo que era el lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote llegaba. Entonces, fíjese que lo que era el pan se ofrecía y hacía cambio de pan cada 7 días, cada día de reposo. Incluso recuerde que por eso es que cuando David pidió algo de comer, le dijeron, mira, le dijeron, aquí hay pan, pero no es pan común. Y total le dieron de comer. Pero fíjese, el punto es que, mire, ellos dicen, el que tuviera un defecto. Y cuando se habla un defecto, habla precisamente de una mancha, de una tacha, de una falta o de una lesión. Eso es lo que estaba hablando. Entonces, mire, hermano, lo que ocurre en algún momento es eso, de que, mire, hay gente que lamentablemente empezó su vida cristiana y está sirviendo en una iglesia, pero tiene un problema. Porque ahora, mire, hay iglesias, por cierto, donde le dice, ¿quiénes son los que están ahí sirviendo? Los levitas, dicen ellos. Pero los levitas es un nombre que se le está dando. En otros lugares le dicen diáconos, en otros se le dice servidores, en otros le dicen ujier, también. El punto básico es que es gente que sirve. Pero le repito, ya no es la misma función porque los levitas lo hacían en el tabernáculo.
Ahora para nosotros, primera carta a los Corintios capítulo 10, dice que todo lo escrito es sombra, es figura y es ejemplo. Para usted y para mí, que dice, nos alcanzaron el final de los siglos o de los tiempos. Entonces, mire, cuando usted encuentra algo como esto, debe recordar algo, porque lo que tenemos que ver es precisamente los levitas que tienen defecto. Ahora, ¿por qué? Porque, como le repito, dice, lo que está escrito es sombra para que no nos pase a nosotros lo mismo. Eso es lo que usted tiene que aprender en esto. No es de que a aquellos les pasa tal cosa. Está bien que se entere, pero lo fundamental no es que los demás vivan así, sino que usted comprenda y que tenga el cuidado para no hacer lo mismo que ellos hacen. Porque mire una cosa simple, usted va y le cuentan aquí a 2 cuadras en tal esquina cómo asaltan. Han asaltado y cuenta usted como 10 casos de asaltos. Ahora ya le contaron que es peligroso. Ahora, ¿por qué pasa usted por ahí? Si ya le dijeron que es peligroso, ¿verdad? ¿Por qué pasa uno? Si ya le dijeron eso. ¿Qué tendría que hacer? Rodear, irse por otro lado. Pero mire, hermano, por eso el sabio ve el peligro y ¿qué dice? Sí, aprende a apartarse precisamente. Pero el necio dice, cae. Entonces se da cuenta, esto que está ahí precisamente habla de lo que usted y yo debemos de hacer, tener cuidado. Entonces empecemos ahí porque mire, Levítico capítulo 21, verso 18, es el texto que tenemos que empezar a leer. Ajá. Entonces mire, no podía, dice otra vez, estar acercándose al altar un hombre, primero dice, ciego. Entonces vea la cuestión, ese era en lo literal en el tabernáculo. En nuestro caso ya no es así, porque hay gente que, por ejemplo, perdió la vista, pero es hijo de Dios y puede servir en una iglesia, fíjese, en lo literal. Pero en el aspecto que lo que es la figura para usted y para mí, hermano, es una cuestión. Ahora, ¿por qué la persona perdió la vista? Por ejemplo, ¿por qué se puede perder la vista? Hermano, un accidente, ¿verdad? Esa puede ser una razón. Otra, una enfermedad, ¿verdad? Hay enfermedades, por ejemplo, los diabéticos, me recuerdo que le empieza a salir la famosa nube. Y alguien así, hay otras enfermedades que, un tumor, es cierto, también provoca una ceguera. La edad también. Pero por la edad deja a la gente de ver, ya no ve bien. Pero si ve, aunque sí, es cierto, mire hermano, y entonces solo hay que tener cuidado en eso. Porque se da cuenta, entonces hay razones de por qué alguien puede perder la vista, en lo literal. Porque entonces la cuestión es cómo ve usted. Porque mire, ahora quienes no pueden precisamente ministrar, los ciegos. Ahora el ciego no quedó ciego, en algunos casos de accidente tal vez sí, pero hablemos de alguien que, como dice la hermana, por la edad. Mire, poco a poco fue él perdiendo su visión, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El que puede ver de lejos y no puede ver de cerca. ¿Cuál es? Es que hay Sí, exacto, hay unos que para leer hay que prestarle brazos. Hipermetropía es el que tiene que ver de lejos. Y la otra es, la miopía es la que tiene que ponerse ya a la par, porque ya no ve. Puede ver bien de lejos, pero no ve de cerca. Ese, hermano, es problema, no sé usted si usted usa lentes, pero mire, entonces ya, le repito, como dice la hermana, aspecto de edad ya le afecta a uno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora dice, ¿quién no puede? El ciego, pero antes de ser ciego empezó con defecto en la vista. ¿Cuál fue el problema? Mire, en lo literal viene usted, antes agarraba así, o cuando estudiaba solo hacía así, a copiarle al de la par. Ahora ya no podría. Ahora tiene que usar uno de sus cuestiones graves, ¿verdad? Pero mire, ahora regresemos al punto, porque mire, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién no puede ministrar? El ciego. Ahora agarremos la visión como corresponde, en lo espiritual. ¿Quién no puede ministrar? El que no tiene una visión espiritual. Un ejemplo, Saulo de Tarso.
¿Qué hay que hacer? Matar cristianos. Con mucho gusto, yo me apunto, dijo él. ¿A dónde hay que ir? Empecemos con Esteban. Yo les cuido las mochilas. Se las cuidó. Y se iba, dice, ocupado, matando, haciendo blasfemar, arrastrando, metiendo a la cárcel, de todo. Un día le dieron cartas, camino a Damasco. Camino a Damasco, de repente, una gran luz. Y lo dejó ciego. Y escuchó la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué dijo él? ¿Se recuerda? ¿Quién eres, Señor? Y le dijeron: yo soy Jesús al cual tú persigues. Y entonces viene, mire, pero vea qué ridículo, porque así es uno a veces. Le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Me dice: no podía ni caminar solito. Acababa de perder la vista. ¿Qué podía caminar? Nada, no tenía ni siquiera bastón. Y todavía sí le dice al Señor: ¿qué quieres que haga por ti? Nada podía. Ahora, ¿por qué no podía? Porque era ciego. Ahora es lo que dice el libro de Santiago, que viene una persona, agarró su espejo, o ahora ya ni espejo, agarran el celular, ¿verdad? Al revés se pone la imagen, ¿verdad, hermanos? No sé si usted lo hace así. Entonces cuando vea, la dice, se asusta primero, pero ahí se pone a ver. Ya se puso a ver y ya, ahora se vio algo que no está bien. El hombre tal vez no tiene mucho problema, porque el hombre, así como esté uno, así sigue. Pero la mujer no. La mujer se acaba de pintar, se acaba de maquillar y otra vez por si las moscas. Hermano, ahora para que lo hace así, fíjese, ya tiene, y se encontró algo que no le gustó. ¿Qué hace? ¿Qué hace una mujer? Otra vez, se acaba de pintar los labios, por ejemplo. ¿Y qué vuelve a hacer? Otra vez lo mismo, ¿verdad? Lo que usted quiera, que se arregló. Pero vea, que ahora, ¿qué pasaría si una mujer viene y se equivocó y por hablar se pasó de pintalabios y llegó hasta la oreja? Ahora, ¿para qué le sirve el espejo? Precisamente para ver y para rectificar. Ahora dice que el hombre que agarra la palabra y dice que es como el espejo y ve, y la ve, que los defectos que tiene, dice, y se va y no hace nada. Por gusto. No le sirve de nada ver. Porque vio el defecto y no lo arregló. Entonces, ese es el primer problema que hay. Mire, el que está ciego, ¿quién no puede precisamente llegar y ministrar? Uno, el que no quiere ver. Fíjese. Por eso Mateo capítulo 13, ¿se recuerdan ustedes? Viene el Señor y cuando empieza a explicar la parábola del sembrador, este pueblo de labios, ¿qué dice? Me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, ¿por qué? Porque su corazón se ha engrosado, se han vuelto insensibles. Fíjese. Y entonces, hermano, mire, el problema de Dios es que había algo y no lo rectificaban. Ya sabían que estaba mal y no cambiaban nada. Entonces, mire, hermano, el problema, le repito, inicial, el que no puede ministrar es porque está ciego, porque, hermano, no quiere ver lo que está mal. Y aunque se lo pongan enfrente, tampoco lo quiere reconocer. Hermano, ese es un problema grande. Entonces, mire, Isaías 56, verso número 10. Es característica del ciego. Léalo, por favor. Ajá. Entonces dice, los atalayas aquí de Israel son ciegos y que nada saben. ¿Cuál es el problema entonces del ciego? No sabe. Mire, dice ahí, no solo dice, son ciegos, nada saben, y dice, son como perros mudos. No tienen nada en su corazón, no pueden hablar nada. Pero mire, ¿por qué no puede el ciego ministrar? Precisamente por eso, porque no sabe. Mire, hermano, uno de los peores males que hay en la época actual, así como estamos nosotros en el año 2016, es la ignorancia. Ahora, ¿por qué? Porque mire, alguien, yo no soy ignorante, podría decir alguien. Sí, pero mire, ¿qué es lo que aprendió usted? Por ejemplo, ¿hace cuánto dejó de estudiar?
Ese es un problema que mucha gente tiene en nuestro país, por ejemplo. ¿En qué año se graduó? En el año, ¿qué? 85. Sacó el bachillerato. Bachiller o perito, lo que fuera. Fíjese, imagínese, en el año 85, ¿cuánto sería? Hace 30 años, ¿verdad? Sí, más de 30 años. Entonces, imagínese, hace 30 años dejó de estudiar. Ahora, ¿cómo hacía él sus tareas? El cuate este, que se graduó en el año 85. A mano, y si le iba bien, a máquina, ¿verdad? Si le iba bien. Ahora, imagínense, año 85. Ahora, ¿cómo hacen los muchachos en la tarea en esta época, hermanos? Con computadora. ¿Ah? Con el teléfono también. Ahora, vea la diferencia que hay. ¿Y qué hace el muchacho? Por ejemplo, mire, está actualizado con los programas, hasta con los juegos. Todo lo que hay en internet, en la computadora, en el celular, él está al día. Pero ¿qué hace el cuate que tiene la edad más o menos así como la suya? Ah, hermano, ¿qué hace un hombre así? Le dieron un gran teléfono en la empresa y no sabe ni cómo usarlo. Solo sabe llamar y ver la hora. De veras. Es que, mire, se da cuenta cómo uno puede llegar a una ignorancia. Ahora, ¿por qué? Porque no le interesa aprender. Y ese es el problema del ciego. No quiere ver los cambios. Hermano, usted tiene que, mire, para evitar ser ciego uno tiene que reconocer que todo tiene cambios. Porque mire, por ejemplo, usted tiene hijos, sí, pero así como este niño de edad ahí, es controlable todavía su carácter y algunas cuestiones. Pero uno de 20 años, 20 y tantos, ya no es igual. Ahora, ¿cuándo fue que esa transición entre que hacía la voluntad de los padres y que ahora ya no hace nada? Pasó mucho tiempo, pero se dejó de ver. ¿Se da cuenta? Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa entonces con el ciego? ¿Por qué él no debe de estar ahí? Porque les repito, el atalaya dice es como el ciego, que nada sabe. Y dice es como perro mudo, como nada sabe, nada puede hablar. Hermano, usted ha tenido que hablar con alguien que no tiene conversación, porque no estudia. Mire, ese cuate no lee ni la prensa. Y hermano, querer hablar con alguien que no habla, no le gusta nada de Cristo, no le gusta nada de deportes, no le gusta leer nada, nada le gusta, lo único que sabe es de novelas. ¿Qué conversación puede tener usted con él? Nada. ¿Y se da cuenta? Entonces, eso es lo que ocurre. Pero entonces, mire, el otro peligro del ciego, Mateo 15:14. Léalo, por favor. Ajá. Entonces, dice, el ciego, ¿qué pretende hacer? Guiar a otro ciego. Ahora, ¿será que lo va a hacer bien? No, porque realmente, mire hermano, para ser guía uno tiene que conocer una serie de situaciones. El punto está de que dice, déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Entonces, si el guía cae en el hoyo, los demás que lo siguen, igual. Pero se da cuenta, el problema básicamente está en ese sentido, de que mire, lamentablemente hay ciegos. Les repito, no en el aspecto literal únicamente, sino hablemos el aspecto de que la gente no quiere ver la realidad de Dios, por ejemplo. No quiere reconocer el parámetro bíblico. Pero como él se acostumbró, de pequeño le dieron una instrucción bíblica y que está incluso desactualizada. Porque mire hermano, hasta eso se da. Mire, hay gente que, por ejemplo, decirle, todavía tienen como fundamento doctrinas de los años 1800. Hermano, usted sabe, llegó, mire, la reforma empezó con Martín Lutero. ¿Qué fue 1500 qué? 16, 19, por ahí. De ahí empezó el movimiento de los famosos anabaptistas. Es decir, hablaban de bautizarse en agua. Está muy bien. Fíjese, de ahí llegaron los cuáqueros con la santidad y cada quien iba hablando. En 1912, el avivamiento
Azusa, creo que es en California, los pentecostales, es decir, cada quien fue agarrando una parte del evangelio y estuvo bueno, fueron conociendo, pero hay quienes se quedaron solo con eso. Y realmente la iglesia de Cristo va en proceso de restauración. Esta verdad la debo de tomar porque hay que bautizarse en agua. Esta verdad que dijo Martín Lutero, que es justo por la fe vivirá y que por fe es que puede ser salvo, esa la tengo que tomar. Eso que, miren, cada verdad hay que aplicarla. Pero hermanos, no es lo único que hay que hacer, hay que agarrarlo todo. Todo lo que tenga fundamento bíblico. Pero les repito, ¿cuál es el problema? Mire, si es ciego, se quedó solo con lo que tenía. Y eso, mire, lamentablemente es donde vino Jesús y cuando hablaba con los religiosos decía, mire usted, lo que dejaron es, abandonaron el pensamiento de Dios y agarraron como prácticamente guía para sus vidas, ¿qué? La tradición de sus ancianos. Los ancianos dicen esto, pero la Biblia dice lo contrario. Y eso, hermano, es lo que causa problemas. Mire, eso es como consecuencia de ¿qué? De que estos son ciegos. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado. Mire, según de Pedro 1:9. De los versos anteriores se habla de la famosa cadena virtuosa. Fíjese. Pero ese es otro tema, así que el punto es el verso 9. Ajá. Entonces, mire, la cadena virtuosa creo que son 7 o 9 cosas, ¿verdad? ¿La conocen ustedes, hermanos? ¿Cómo empieza? Del verso 2 creo que es, según de Pedro. Hermanos, permítame. No, el verso 5. Ahí es donde empieza a la diligencia hay que añadirle, empieza, vamos a ver, diligencia, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. 9 cosas, ¿ya ve? Que dice que teniendo esas cosas no nos dejarán estar ociosos. Pero entonces está hablando de algo que es importante. Ahora dice, si alguien dice no tiene estas cosas, es lo que le llaman, es que es lo que le dicen la cadena virtuosa. Entonces si alguien no tiene esto, dice, tiene la vista corta. Y es ciego. ¿Por qué? Porque no es diligente, porque no tiene fe, porque no tiene nada de eso. Y que es fundamental. Entonces mire, como es ciego, dice, está olvidando la purificación de sus antiguos pecados. Cuando la gente olvida el fundamento de Dios, ¿qué es lo que hace? Se le olvida la obra de Jesucristo. Y entonces, hermano, se enfoca dentro de la misma iglesia a hacer cosas que están fuera de lo que se espera de él. Mire, hay cosas que lamentablemente la iglesia hace en nuestro siglo, pero que realmente no lo conducen más a la santidad, sino lo conducen a otras cosas, que no les repito, no era el objetivo de Dios. Ese es un problema que se da, y que eso otro día lo platicamos, pero sigamos leyendo, porque fíjese que Levítico capítulo 21, verso 18, donde empezamos a platicar, decía que en primer lugar ningún varón en el cual hubiera defecto se podía acercar. Es decir, en primer lugar decía un varón que estuviera ciego. El segundo, uno que fuera cojo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente tiene ese defecto? ¿Ah? Cojo de nacimiento podría ser una. Otra es la polio, ¿verdad? La polio da ese problema. El cojo de nacimiento es que una pierna es más corta que otra, por ejemplo. Entonces, no tiene un caminar así constante, sino se va inclinándose, ¿verdad? Otra situación, un accidente también. Accidente que perdió la movilidad por ejemplo, de una articulación como de la rodilla o del pie, tiene que ir recto así. Entonces, Mefibosete es el ejemplo exacto. Porque fíjense que viene Mefibosete y cuando él se habla, dice que él
cuando se enteraron de que a Saúl y a sus 2 hijos los habían matado en el campo de batalla, la señora que lo cuidaba se asustó y con la prisa de salir huyendo, lo montó al caballo. Y en lo que iba, hermano, mire, se le cayó. Y el niño cayó, pero gracias a Dios no cayó de cabeza, lo hubiera matado. Pero cayó de pie. ¿Y qué pasó? Quedó lisiado de sus pies para el resto de su vida. El resto de su vida en silla de ruedas. Ahora vea la cuestión, porque dice, ¿quiénes no se pueden prácticamente involucrar, ¿verdad? En la administración así, el que es cojo. Entonces miramos a Mefiboset, que tenía ese problema. Entonces, ¿cuál fue el problema? Mire, dice que tenía 5 años cuando le sucedió ese accidente. Y recuerde que el 5 en la Biblia habla del número de la gracia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué le pasó? Lo botaron de la gracia. Ahora, ¿cómo se puede botar a alguien de la gracia? Hermanos, mire, la carta a los Gálatas, le voy a leer yo. Gálatas, ¿qué es? 2, creo, ¿verdad? Gálatas 5:4, ahí está, por favor. Léalo, hermano. Ah, sí, de Cristo os desligasteis. Y pues, mire, pero vea la cuestión. Interesante porque dice, la Biblia dice, quedáis separados de Cristo. Ahora, ¿por qué quedaron separados de Cristo? ¿Ah? Porque los que por la ley se quieren justificar. Y dice, de la gracia habéis caído. Entonces, ¿sabe cuál es el problema del cojo? Hermano, de que mire, lo agarraron en un lugar donde lo empezaron a meter el mandamiento de hombres o doctrina de hombres. Fíjese, entonces, ¿qué ocurrió con él? Lamentablemente cuando lo agarraron, hermano, eso es pecado hacerlo. Hermano, eso no le gusta a Dios. Hermano, entonces le metieron el montón de cosas, como dice Colosenses, no uses, no toques, no manejes conforme a mandamientos de hombres. Hermano, de veras, mire, yo no sé si conoce a gente que ha vivido esa etapa en su vida, pero donde le decían, hermana, usted anda en pecado porque usa pantalón. Usted anda en pecado porque se puso aretes y porque se pintó. Y le tiran así. Mire, ese es un pensamiento de hombre. Ahora imagínese qué hace esa situación en la vida de algunos. El hermano del apóstol contaba de que hace muchos años incluso había una situación tan fuerte que dice que hasta decían que usar desodorante era, imagínese, hermano, era pecado. Usted vivió esa época. Pero ya cambió, hermano. Ya. Si no, ya no le damos ni la mano, ¿verdad? Ya, ahí se ve el amor de esposa, mire lo que soportó. Porque mire, hermano, pero eso es lo que decían realmente. No podía, incluso fíjese, agarraban, le conté que la camisa manga corta y alguien se la doblaba hacia arriba. Hermano, eso ya era pecado. Usar la mujer un tipo de zapato con adornos era pecado. Mire, usar un vestido de una mujer que tuviera un adorno así, fuera de lo común, se puso un par de rosas o maripositas ahí bordadas, era pecado. Imagínese, entonces, ¿qué hacía la gente? Hermano, por eso dice, de la gracia habéis caído, porque llegaron al mandamiento del hombre. Entonces, ¿por qué no hace? Es que la iglesia dice que no. ¿Por qué? No, la iglesia dice que no. No, pero la Biblia dice lo contrario, sí, pero la iglesia dice lo contrario también. Entonces, mire, eso es lo que hacen. Y entonces, ¿en qué involucran a la gente? En una forma de vida en la cual, lamentablemente, les repito, cumplen con lo que le dice la iglesia, pero no cumplen con lo que dijo Dios. Mire, caído, y entonces es cojo. Y entonces no puede ministrar porque solo póngase usted a pensar. Alguien que le dicen, mira, papá, me invitaron a una piñata. No, eso es del diablo. Así agarraban a los niños. El otro papa, fíjate que por las cuestiones de independencia ahorita hicieron equipos de fútbol y a mí me nombraron el capitán. No,
ese es pegarle a la cabeza del diablo, decían, ¿verdad? Hermano, mire, todo era pecado. Todo era pecado. Y les repito, ¿qué es lo que hicieron? Eso, ¿ve? Lo botaron de qué, de la gracia. Y entonces, hermano, ¿qué hicieron al final? Hacen que la gente se vuelva hipócrita. Porque entonces, mire, es lo que le he dicho en algún momento, la hermana en su casa todo el día en pantalón, pero a la iglesia solo con falda. Y si la miraban en la calle, hermano, se tenía que esconder. Pura hipocresía. Y el hombre también. Pero se da cuenta, mire, ¿por qué dice que el que está cojo no puede ministrar? Porque en primer lugar, eso es lo que le hicieron. Le metieron una forma de vida que, les repito, no era agradable a Dios. Les repito, es mandamiento de hombres, pensamiento de hombres. Y eso, hermano, les repito, es bien peligroso. Porque entonces, mire, si la gente tiene que hacer un trabajo para Dios, pero si es cojo, ya se lo llevó el río. Porque entonces, les repito, le va a poner más atención a la tradición de su iglesia que a lo que está escrito en la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, versículo 2. Ajá. ¿A qué se acostumbró el cojo? A pedir limosna. Mire, el concepto limosna sí aparece en la Biblia, como lo que aparece ahí, incluso Hechos capítulo 10. ¿Mm? Hechos capítulo 10 lo dice precisamente de Cornelio, que dice que Cornelio daba limosnas. Mire, es distinto, porque ahora el concepto limosna es decir, la ayuda que se le daba al necesitado. Fíjese, es de lo que se hace. Y por eso la iglesia de Cristo, nosotros no recibimos limosna. Ese es un punto que usted tiene que tomar en cuenta. Fíjese, otros sí la reciben, pero les repito, no tienen el parámetro bíblico. El punto básico es que, vea, ¿qué hace el cojo? Está esperando a ver quién se apiada de él para que le dé algo. Cuando en realidad le digo, lo que a usted y a mí nos corresponde es precisamente evitar ser cojos, porque entonces, mire, ese le pide al que entra al templo. Pero ¿a qué va uno al templo? A llenarse, ¿verdad? ¿Y qué dijo Hechos capítulo 3? Pedro y Juan, ¿qué le dijeron al que estaba ahí pidiendo dinero? No tengo, pero ¿qué dijeron primero? No tengo oro, no tengo plata. Es decir, iban vacíos, ¿verdad? No llevaban nada. Y esperando, pues, mire, no llevaban nada, ya eso les pide. Estaban equivocados en eso, hasta en eso, mire, hacía un mal planteamiento este cuate, pero vea el punto, mire, les repito, ¿qué hacen? Se dedican a pedir limosna, y nosotros no debemos de ser así, sino que les repito, el que está ahí, una migajita de amor, una migajita de misericordia, así, hermano, no es correcto. Lo que usted tiene que hacer es pedirle a Dios. Y la Biblia dice que lo que nos corresponde nos lo va a dar. Incluso dice pedir y dice medida apretada, rebosante y mecida. Nos puede dar. Pero le repito, ese es el problema del cojo, mire hermano. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró más a pedir y no esforzarse también. Que es el otro problema. Y mire, Hebreos capítulo 12, verso número 13. Hebreos 12, 13. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? Precisamente con que tiene el cojo. ¿Ah? Sí, efectivamente, se sale del camino. Se sale del camino. Entonces veo una cuestión, porque la Biblia dice en el libro de Isaías que una persona le pusieron una calzada, un camino que se llama camino de santidad. Y dice, y por torpe que sea, ¿qué dice? No tropezará jamás. Entonces, mire, hay libertad de parte de Cristo para caminar. Pero ¿qué pasa con este que tiene como defecto que es cojo? Se sale del camino. Es decir, tiene dos maneras de caminar. Es decir, que no es constante.
Ese es el otro problema. ¿Por qué una persona así no puede ministrar? Porque, le repito, hoy está en el camino buscando la santidad de la consagración, mañana está lejos de Dios. No está definido. Y si no está definido, obviamente tiene un grave problema. ¿Se da cuenta? Mire, ese es el problema de la persona que está en esa situación. Sigamos leyendo. Levítico capítulo 21. Levítico 21, verso 18. Léalo usted. La Biblia, ¿cómo se llama? 60. Ajá. Mire, ahí se habla, la Biblia Prat lo dice que tuviera nariz aplastada. Esta Biblia 60 dice que fuere mutilado. Fíjese. Pero entonces se está hablando de una cuestión. Porque fíjese que habla precisamente de alguien que él específicamente dice encerrar como contundentemente como la nariz. Entonces, ¿cuál es el problema de alguien que tiene problemas con la nariz? No puede hablar bien. ¿Y qué más? No puede respirar bien. Ese es lo primero. No puede respirar bien. Porque mire, se agita con facilidad. Pero como dice el hermano, entonces mire, ¿qué tipo de mensaje va a dar? Uno que no es entendible. Porque, mire, tápese usted la nariz y trate de hablar. Sí se le entiende. Pero hablar un momentito, a hablar toda la vida así, ya no. Ya genera incomodidad. Pero entonces, mire, le repito, ahora, ¿cuál era el problema? La nariz. Pero fíjese, hermano, que mire, la característica, ¿para qué le sirve más bien a usted la nariz? Para respirar. Exacto, está discerniendo los olores, ¿verdad? Dice, están haciendo churrasco, dice usted. Hicieron no sé qué ahí, lo que a usted le gusta. Esa loción, qué deliciosa se siente. Mire, un olfato, hay quienes tienen un olfato finísimo, bueno. Entonces, mire, le sirve de mucho. Pero ahora considere usted este cuate que tiene la nariz aplastada, o como dice que es mutilado, un defecto ya completamente en la nariz. ¿Qué le está pasando? ¿Ah? Ajá. También tienen otro problema. Entonces, póngase usted a pensar en alguien así. Entonces, consideremos a alguien que no tiene una nariz adecuada. Es demasiado pequeña, ¿verdad? O como dice ella, aplastada por un accidente, hermano, tiene un problema bien delicado. Pero entonces, en la figura, interesante, porque entonces, como esa es figura de aprender a discernir, entonces, hermano, ese va a agarrar lo que sea, porque para él todo es igual. Aquí todas las religiones buscan de Dios, porque usan la Biblia. Sí, momento. Ahora, ¿por qué? Porque como tiene problemas en la nariz, no puede discernir si eso no es de Dios. Por eso se recuerda Isaías, ¿qué es? 5:20, ¿verdad? Hay de aquellos que a lo bueno le dicen, ¿qué? Malo. ¿Y a lo malo qué le dicen? Bueno. Ahora, ¿por qué? Precisamente porque tienen ese problema. No pueden discernir. Hermano, yo no sé si usted ha conocido a alguien así, que lamentablemente tiene el problema en la nariz, no puede discernir, y entonces dice, ¿y qué están haciendo? ¿Y para qué hacen eso? ¿Para qué lo hacen? Si de todas maneras aquí estamos en la tierra. Entonces, mire, viene la persona y por no poder discernir, comete graves errores. Participa en cosas que tal vez no son agradables a Dios. Mire, hermano, el peligro que hay. Pero fíjese que entonces ahí nos viene a dar un problema. Porque les repito, si la persona no aprendió a discernir, entonces mire, ahora ¿qué tiene que aprender usted a discernir? Por ejemplo, el ambiente espiritual. Usted tiene que aprender eso, porque ahora, ¿por qué? Porque mire, hay una cuestión tan simple. Usted se ve, qué raro, dice usted el primer día. Solo me pongo a orar y empieza aquí a sentirse una situación mera fea en el lugar donde estoy orando. Qué raro, porque cada vez que agarro la Biblia, siempre empieza tal situación. Qué raro, porque me pongo ahí a pedirle a Dios tal cosa y empieza una situación. Y usted tiene que aprender a discernir.
porque puede ser que sea algo, no aspecto de casualidad, sino es un estorbo espiritual. Y eso, hermano, a veces uno, mire, hermano, qué raro que siempre que quiero leer la Biblia, tal cosa me pasa. Siempre es lo mismo, entonces mejor ya no la leo. Ah, mire lo que le están quitando. Pero como no logró discernir, mire lo que está perdiendo. Viene otro de veras, mire, está orando y dice, mire hermano, pero cada vez que oro viera cómo se pone, hasta se oscurece mi cuarto. Al saber que... y es rara la cosa, ¿verdad? Entonces, digo, hay que liberarlo a usted para comenzar. Pero mire hermano, entonces ahí es donde usted tiene que discernir. Hermano, usted tiene un hijo que toda la vida ha sido el más educado, el que le ponen de ejemplo a todos los primos, el abanderado, el estudioso, el colaborador, el todo, y de repente empezó con una su etapa mera rara. Y qué raro, dice uno, ¿y qué le pasaría? Pero no son las amistades. Si los amigos de él son solo los de la iglesia, si no sé qué, mire, ¿no será que hay un ambiente espiritual que como no hemos discernido, llegó un estorbo? Mire, eso es lo que usted tiene que hacer en algún momento. Por eso, mire, dice ahí, ¿quién no podía ministrar? Este cuate que tenía problemas con la nariz. Fíjese. Pero miremos la otra parte. El verso ese, ¿qué era? El 21:18. Después de mutilado, ¿qué dice? Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego tampoco, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Entonces, mire, dice la Biblia 60 lo traduce como sobrado. La Biblia Prat dice como cosa superflua. Fíjese. Pero entonces, mire hermano, aquí está hablando una cosa bien curiosa. ¿Cuál es? Es el hecho que viene una persona, ahora dice, es sobrado. Ahora, ¿cuál es el problema del sobrado? ¿Mm? Tiene algo de más. Porque dice, hablemos esa cuestión, porque dice, el primero tenía defecto, ¿verdad? Mutilado o la nariz aplastada. Pero este al contrario, le sobra. Entonces, ¿cuál es el problema? Mire, por ejemplo, hablemos de alguien en una empresa. El cuate donde trabaja, él dice, mire, yo tengo estudios aquí, licenciatura acá, tengo maestría allá, tengo doctorado allá, y el puesto que tengo, aquí no aprecian mi talento en la empresa. Entonces él cree que él merece algo mejor. ¿Por qué? Por lo que él estudió, ¿verdad? Eso está bien y donde él quiere trabajar. Eso está bueno. Pero ahora consideremos un cristiano. Mire hermano, yo aquí tengo 1 año de estar en la iglesia y nunca me han tomado en cuenta. Mire hermano, aquí yo tengo 5 años de cristiano y mire que no sé qué, y yo debería de ser ya el pastor de la iglesia. Porque ahora, demasiado sobrado. Porque entonces él dice, mire hermano, yo me metí como tenía tiempo, me metí a estudiar teología en tal lado, entonces mire, yo debería ser, aunque sea el copastor, ¿verdad? Como dicen en algunos lados. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Mire, demasiado sobrado. Ahora, ¿por qué? Ahora, ¿por qué sobrado? Porque hermano, mire, ¿cuál era el problema de Pinocho? Demasiada nariz, ¿verdad? ¿Cuál es el problema, por ejemplo, cuando una persona tiene algún tipo de cáncer? Hermano, un desorden de las células y que abren prácticamente una masa fuera de lo común. Hermano, y se da cuenta, entonces puede ser que se levante algo que obviamente no era de Dios. Es algo que le repito, entonces la actitud de la persona que lo que hacen considera que no es correcto porque no le hacen un reconocimiento a lo que él es. Mire, ¿cuál era el problema de los fariseos? Amaban los primeros lugares y ¿qué les gustaba? El ser reconocidos por los demás. Ese era el gusto de ellos. Ah, ese hombre, mire qué espiritual, ese nunca falta el ese hermano que les echaran flores. Demasiado sobrados. Incluso recuerde que cuando dice, y unos judíos que cuando Jesús les habló, lo que Jesús dijo tiene razón. San Juan capítulo 8. Entonces vienen ellos y dice, ahora le dice Jesús a los judíos que habían creído en él, y conoceréis la verdad, y esa verdad los va a hacer libres. ¿Y qué dijeron ellos? Jamás hemos sido esclavos de nadie.
jamás. Y los tenían de esclavos porque estaban los romanos. Y cuando usted lee la historia, no solo bíblica, sino la historia en general, habla cuántas naciones estuvieron gobernando Jerusalén, el pueblo de Israel. No fueron una, fueron un montón. Pero entonces, ¿qué decían ellos? Jamás hemos sido, es demasiado sobrados. Porque entonces, no, yo no necesito nada de eso. Eso de aquel está necesitado, yo no, gracias. Hermano, mire, uno de los problemas que tiene la gente sobrada es que no cree que lo que le pueden dar no vale la pena. ¿Qué haría usted, hermana? Llegó su esposo ahí. ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué quisiera que le regalara a su esposo mejor? No hay casadas hoy. Hermana, aproveche, hombre, así todos oyen y tal vez ahí sí entiende él. Nada, ni así, ¿verdad? Va, una hermana ahí, ya que usted no quiere, una hermana le gusta un perfume, no sé, ¿cuál es bueno que sea caro? Hermanas. ¿Ah? Un Chanel, ahí como unos, ¿ah? ¿Cuánto cuesta? Como 2, 3, 2.000, 3.000, 2.000. Hablemos un su perfume, 2.000, que una gota se echa y le aguanta una semana. Ese sí es bueno, ¿verdad? Por eso tiene el precio. Porque ese no le agregaron el montón de alcohol, ese es bueno. Entonces, mire, un perfume es caro, pero le repito, 2.000. Ahora viene la hermana. Mira, le dice su esposo, como viene tu cumpleaños y como no sabía qué regalarte, te traje esta loción. Pero ese es dulce y a mí lo dulce me cae mal, hasta tú me caes mal por eso. Yo quería una ácida. Ahora, ¿qué hizo ella? Le costó 2.000 al cuate. Déjala ahí. Ya la sentiste, no, ya sé cómo es, dejarla ahí. Y nunca la usó. ¿Cómo se pone el cuate? Con ganas de nunca más regalarle algo, ¿verdad? Para comenzar. Ahora, ¿por qué? Porque ella no se sentía merecedora de eso. No es lo que me está dando. Pero me costó tanto. Hasta tuve que desagarrarle en bisacotas. Sí, pero no se considera merecedora de algo así. Ella esperaba algo mejor. Miren la cuestión. Porque eso, le repito, esa es la actitud del sobrado. Donde que lo que le dan, nada es suficiente para esa persona. Y eso es lo que usted y yo tenemos que evitar en algún momento. Porque mire, si está en esa condición una persona, hermano, le repito, entonces todo lo que se haga cree que ese me lo merezco yo. Eso me lo merezco yo. Demasiado orgullo, no será ese el problema. Entonces, mire, hermano, ahí es donde usted y yo tenemos que evaluar en algún momento. ¿No será que hay gente demasiado así sobrada en la iglesia? Donde con nada va a estar contento. Donde realmente todo lo que se haga a favor de él, nada es lo adecuado como para que él diga, está bueno lo que están haciendo. No, mire, hermano, tiene problemas. Delicada la cuestión, ¿verdad? Pero entonces, mire, sigamos leyendo el otro verso. Levítico 21, 18, era 19 ahora, ¿verdad? Léalo, por favor. O varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Ajá. Entonces, mire, aquí hay otro problema. ¿Cuál es el problema? Las dos hablan de lo mismo. ¿Qué es? Ya sea mano o qué, o pie, quebrado. Yo no sé si usted ha tenido que usar alguna vez yeso, pero hermano, es incómodo. Bien incómodo. ¿Ah? Con muletas. Mire, hermano, yo una vez usé botín, solo porque una señora se me atravesó y la tuve que aventar cuando andaba en moto. 15 días con botín, hermano, qué terrible eso, terrible. De veras, es terrible. Entonces, pero mire, hermano, ¿cuál es el problema? Ahora se recuerda qué hicieron con Lázaro. Cuando Jesús dijo, Lázaro, ¿qué? Ven fuera. ¿Y qué pasó cuando ya estaba fuera? ¿Qué le dijo a los siervos? Desátenlo. Pero ¿cómo describenlo como él iba?
de pies, de manos y sudario. Fíjese, entonces, ¿qué era lo importante para él? ¿Qué había que desatar de primero? Pies, ¿estamos de acuerdo? Ahora hay una Biblia que dice primero decía las manos, fíjese. Después dice pies, pero está bien el orden. Primero los pies, y efectivamente, porque mire hermano, de veras, si usted está, aunque llevemos atadas las manos, pero usted va en la oscuridad, por lo menos puede ir tocando ahí con los pies para no caerse, ¿verdad? Ahora, con las manos desatadas, mejor, porque le repito, los pies hablan precisamente hacia dónde nos conducen, el camino que uno escoge. Ahora las manos hablan de la obra de fe que uno hace. Fíjese, entonces dice, ¿quién no puede estar en esa condición precisamente de estar ministrando, como eran los levitas? El que tiene problemas en el pie y problema en qué? En las manos. Es decir, tuvo problemas en su caminar cristiano. Y lo que le hicieron, jamás se lo va a perdonar al que se lo hizo. Ese tiene problemas. Porque mire hermano, usted conocerá a alguna persona que tuvo un problema en una iglesia. Mire, es raro el cristiano que no ha tenido problemas en alguna iglesia. Pero ¿qué hizo este cuate? Para estar con alguna gente así, ya no voy a la iglesia. Y hermano, ¿qué lo detuvo en su caminar? Mire, un problema. Y eso, le repito, estorbó completamente su futuro en la eternidad. ¿Ahora por qué? Porque como ya no va a la iglesia, dejó de obtener coronas, galardones y una mejor posición en el reino eterno. Mire, solo por haber dejado de ir. ¿Qué hizo también? El otro que tiene problemas en las manos, ya no hace obras de fe. Y usted hace obras de fe, por ejemplo, cuando ora por los alimentos. Usted hace obras de fe, por ejemplo, cuando lee la Biblia. Usted hace obras de fe, por ejemplo, cuando se está congregando. Usted hace obras de fe cuando aprende a bendecir a los demás. Cuando aprende a dar. Mire, todo eso que es obras de fe, hermano, él ya no lo hace. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces no, ya no hace nada. Entonces mire, ¿por qué no puede ministrar? Porque ahora, ¿qué le pasó? Lo estafaron, lo engañó un cuate que decía que era pastor, ahora se volvió desconfiado. No está bien que lo hayan engañado, pero mire hermano, ahora se volvió desconfiado de todo el mundo. Le repito, mire hermano, porque a mí eso me pasó una vez que me asaltaron. Y cuando a usted lo asaltan, hermano, ¿a dónde va? Y más si usted se quedó con miedo, solo ve, todos tienen cara de ladrón. Es feo, hermano, es una sensación, cuesta que se le quite a uno fácil, fíjese. Ahora, ¿por qué? Porque, le repito, viene un tipo ahí y, no, ese es ladrón, no, ese no sé qué, y no es, hermano. Mire, yo hace muchos años trabajé de vendedor y andaba en ruta, pero hermano, mire, era una época donde ya me habían asaltado 3 veces. Pero hermano, uno ya se vuelve un manojo de nervios con eso. Y un día, fíjese, estaba ahí por la zona 1, por Gerona, y por el mercado había un cliente y había que atenderlo. De repente andaba un tipo, pero era chiquitío. Y mira vos, y me empezó a amenazar, y hasta con el dedo me hacía así en el pecho. Mire hermano, me dio un miedo, fíjese, pero créanme, yo andaba con miedo. Yo andaba con miedo porque dijeron que ahí habían unos tipos que andaban viendo a quién asaltaban. Y un miedo que me dio, hermano, y ese me sale, más miedo me dio. Fíjese, pasó la cuestión, me fugué, y cuando lo miro el otro miércoles ya no tenía miedo, yo fíjese. Y cuando lo miro chiquito, digo, ya a este le tuve miedo, ahí yo me enojé, fíjese hermano. ¿Cómo se me ocurrió? Sí. Y lo peor es que, mire, ni siquiera era delincuente, era de esos químicos, de esos borrachitos que andan pidiendo dinero. A ese le tuve miedo, hermano. Ya es miedoso igual que usted. Pero mire, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque le repito, ¿cuál es el problema? El que tiene problemas con las manos, el que tiene problemas con los pies, defectos que le impiden caminar con libertad en el Evangelio. Y le repito, eso lo que hace es que impide que la persona actúe de una manera agradable delante de Dios, porque entonces, ¿cuál es el primer problema que viene? Hay que hacer tal cosa, no, pero es que yo tengo quebrado el pie, no puedo correr, es que yo no tengo, yo tengo, y empieza con problemas. Siempre le pone excusas, ¿por qué? Porque lamentablemente eso le generó problemas. Y eso no debe ser así.
Hermano, mire, gente como esa estorben en el Evangelio. Y usted va a hacer eso. Ah, mire, yo cuando tenía 5 años de cristiano lo hacía, pero ahora ya no hago nada. Ah, vaya, mire, quebrado. Ya no hace obras de fe y le sirve de estorbo a los demás. Ja, miremos el último, o los dos últimos, ¿qué era? Sí, pues, el 20. O jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o discípulo mayudar. Entonces, mire, solo cuando habla del jorobado, recuerde que el jorobado, su característica es que le salió la chibolita ahí. ¿Y cómo anda? La característica, solo piensa en lo terrenal. Nunca puede decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Jamás puede porque solo ve lo terrenal. Hay que hacer algo. ¿Y cuánto gano con eso? ¿Y qué beneficio obtengo? Todo es hermano, todo es terrenal. El problema. El enano habla de la gente que lamentablemente no desarrolló su vida espiritual. Se estancó, no creció. Carta a los Hebreos capítulo 5, verso 12, porque debiendo de ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Porque se quedaron como niños espirituales. Eso es lo que el apóstol Juan dice en 1 Juan. Hijitos, hijitos, cada vez que habla del hijito, habla del hijo tecnión. Hay 3 hijos en el griego. Tecnón, el hijo que va en desarrollo. Huíos, el hijo maduro, que llegó a la estatura que le corresponde. Y tecnión, el que se estancó. Ese es el enano, fíjese, hermano. Aquel que tiene 20 años en una iglesia, pero no le atina a la palabra. El que nunca ha hecho algo bien. ¿Por qué? Porque lamentablemente, les repito, se estancó, fíjese. Y es lo que está hablando ahí precisamente. El otro tiene nube en el ojo, un impedimento para ver bien. Y los otros que habla la sarna o empeine, habla de enfermedades del cuerpo. Y eso precisamente es figura de pecado. Fíjese, es algo que también hay que evitar. Y el último habla que tenía un defecto testículo magullado, dice aquí. Es decir, es una persona que no se puede reproducir. ¿Quién es el que no puede ministrar delante de Dios? El que jamás se puede reproducir. ¿Por qué? Porque nunca tiene algo que contar de Dios, algo bueno. Ahora, ¿por qué? Porque él tiene una religión, pero no tiene experiencias con Dios. Y usted sí debe tener experiencias con Dios. En cada momento, en cada cuestión que sea una vivencia y que usted pueda decir, yo oraba y el Señor me dijo, yo leía y el Señor me abrió el entendimiento, yo hacía y Dios me movió a hacer. Mire, hermano, las experiencias son algo lindo, que lo sustentan a uno, precisamente cuando uno en algún momento empieza a tambalear y dice, ¿y será que tal cosa? Y uno se recuerda, pero si cuando estaba en tal condición, Dios me apoyó, cuando estaba en tal cosa, Dios me usó. Entonces esos recuerdos fortalecen nuestra fe. ¿Cuál es el problema del cuate ese? No es productivo. Y si no da fruto, la Biblia dice que ¿qué árbol le había que cortar? El que no da fruto, ¿verdad? Pero usted y yo sí tenemos que dar fruto. Amén, hermano. Mire, puntual. Gracias a Dios. Hagamos algo, hermano. Oremos. ¿Le parece bien? Cierre sus ojos usted un momento y póngase delante de Dios. Y dígale, Señor, aquí estoy. Son situaciones de levita, pero son cosas que usted tiene que considerar en algún momento. El objetivo de Dios es que usted y yo crezcamos sanamente. Eso, le repito, dice la Biblia, sombra, ejemplo, figura para nosotros que alcanzaron el final de los tiempos. ¿Qué tiene que hacer? Evitar precisamente que venga el enemigo a estorbarle. Evitar, hermano, que venga eso a hacer un tropiezo en contra de su vida, sino al contrario debe ser, Señor, ayúdame. Ayúdame a dar la talla, ayúdame, bendito Cristo, para que no tenga ninguno de los defectos esos y que yo con plena libertad, porque la Biblia lo dice, que por medio de la sangre de Cristo usted tiene acceso al lugar santísimo, a la habitación de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en su vida y en la mía, pero depende, hermano, de que usted rechace toda acusación